agradecer al Señor también la oportunidad que me da de poder ya estar nuevamente aquí en la iglesia, compartiendo hoy día también este culto y compartiendo la palabra del Señor. Tuve la oportunidad de estar por reuniones del directorio ejecutivo en la ciudad de Puerto Montt hace algunas semanas atrás y allí también compartir con los pastores del directorio, más que nada trabajos que teníamos que realizar, reuniones, coordinaciones, decisiones, y junto con ello también poder compartir con algunos hermanos que estaban allí en el campamento, porque la reunión se hizo en Piedra Azul, en el colegio donde se estaba realizando el campamento, y gracias al Señor porque en general la obra está avanzando, en el sur principalmente en este tiempo es temporada de bautismos, así es que también varias iglesias también realizando sus bautismos, sus actividades, y también, como decía nuestro hermano Patricio, también contento ya de saber que algunos hermanos están regresando, han podido hacer uso de sus vacaciones. Esperamos que hayan descansado, que el Señor les haya acompañado, que hayan disfrutado también de este tiempo estival y este tiempo que el Señor nos da y que es necesario. Quienes no han podido hacerlo, bueno, el Señor tendrá sus tiempos y también estar agradecidos por todo lo que el Señor nos da. También dentro de las noticias, ustedes recordarán por ahí entre medio, también algunos de nuestros hermanos han sufrido la partida, algunos familiares. Debemos estar orando para que el Señor siempre sea el que ponga la paz, el consuelo, la ayuda necesaria donde Él sabe que es necesario. Y agradecer al Señor también porque ha sido con mi persona, me ha cuidado, me ha ayudado y me ha ido restableciendo poco a poco. Y ya podemos decir que el Señor me ha ayudado ya en un alto porcentaje en esta recuperación de mi salud y ya podemos estar nuevamente retomando las actividades. Contento también de ver a Gabriel, a Paulina, ¿cierto? Fuimos jóvenes en algún momento y compartimos de las actividades aquí de los jóvenes en la zona y verles también, ver el trabajo que ellos han realizado fuera del país donde el Señor les llevó. Y tenerlos aquí hoy día también es una alegría y siéntanse como en casa, que el Señor les bendiga y debemos estar orando siempre en nuestros motivos de oración. Ustedes saben, ¿verdad?, que está la oración por aquellos que están trabajando fuera del país, ¿cierto? Están en otros lugares donde el Señor los ha llevado. Hay tantos hermanos a través del mundo entero que incluso algunos hasta clandestinamente tienen que predicar el Evangelio por las razones a veces políticas, ¿verdad?, religiosas, sociales que hay en algunas latitudes del mundo, pero allí, aún en la clandestinidad, hay hermanos fieles que siguen predicando el Evangelio. Nunca dejemos de orar por todos aquellos que han puesto en su corazón entregar su vida, ¿verdad?, para servir al Señor donde el Señor les lleve, y también que el Señor nos use a nosotros donde el Señor nos ha puesto y donde el Señor nos coloque para estar dispuestos, ¿verdad?, y ser elementos útiles en las manos del Señor. Estamos ya a poco de comenzar marzo, ¿cierto? Y empiezan todas las actividades, se reactivan todas las actividades, todos los departamentos, y por supuesto también que el Señor coloque en cada uno de nosotros ese deseo de servir con un corazón sincero al Señor, con el tener la disposición de ponernos en las manos del Señor para que Él haga lo mejor en nuestra vida. Así que es una alegría poder reencontrarnos y hoy día también poder meditar en la palabra del Señor. Y quiero invitarles a que podamos meditar nuevamente allí en el libro de Deuteronomio. Recuerden que estamos estudiando esta serie de mensajes que va a finalizar en marzo acerca del libro de Deuteronomio. Y esta serie de mensajes de Deuteronomio y el andar cristiano, porque el pueblo de Israel de alguna manera también representa bastante esta relación de cómo es la vida del cristiano, de muchas de las situaciones que el pueblo de Israel vivió, que también nosotros vivimos en el día a día y que el Señor ha dejado en su palabra para ejemplificar, para recordarnos, para alertarnos, para advertirnos y también para indicarnos algunas situaciones que nosotros también debemos ver en nuestra vida hoy,
considerando cómo el Señor fue con el pueblo de Israel, lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel, no es exclusivamente tampoco para el pueblo de Israel, también es para nosotros hoy día. Y por eso es que es importante que nosotros, bajo ese prisma, bajo esa idea, estamos analizando esta serie de mensajes de Deuteronomio y el andar cristiano. Así que hoy día nos corresponde estudiar el capítulo 11, versículos 26 al 32, y voy a pedir que puedan colocarse en pie para que voy a dar lectura de estos versículos nuevamente y luego tengamos un momento de oración. Dice así la palabra del Señor. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y será que, cuando Jehová tu Dios te introdujere en la tierra a la cual vas para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están en la otra parte del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo, que habita en la campiña delante de Gilgal, junto a los llanos de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la poseeréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de poner por obra todos los estatutos y derechos que yo presento hoy delante de vosotros. ¿Oramos? Buen Dios y buen Padre Celestial, en estos momentos, Señor, que nos disponemos a oír tu palabra, lo que tú has preparado para nosotros en esta mañana, queremos, Señor, pedir que nuestro corazón pueda ser dócil para oír tu palabra, y no solo, Señor, dócil para oírla, sino también para guardarla, para atesorarla y para obedecerla. Señor, que tu palabra, como siempre lo es, sea también en este día una bendición para nuestras vidas. Y úsame también para que mis expresiones y mis palabras puedan ser claras y sencillas al momento de expresar, Señor, esta enseñanza que tú has preparado para nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, con el capítulo 11 podríamos decir que aquí Moisés, porque esto es, de alguna manera es el discurso, ¿cierto? Son las palabras de Moisés, Dios por medio de Moisés, ¿cierto? Pero son las palabras de Moisés al pueblo. Recordemos que el pueblo que está oyendo estas palabras no es el pueblo que salió de Egipto, es el pueblo que va a entrar a la tierra prometida, por lo tanto es la segunda generación, es la generación que creció en el desierto, ¿ya? Es la generación que va a entrar a la tierra prometida y Moisés está ahora dando este discurso al pueblo de advertencia y hasta el capítulo 11, de alguna manera, termina, por decirlo así, la primera parte de este discurso de Moisés al pueblo, antes de empezar a repasar y a aplicar las leyes que iban y que debían gobernar las vidas de todos los que iban a entrar a la tierra prometida. Ellos estaban ya a puertas de poder entrar a la tierra prometida y por lo tanto les habla y les indica varias cosas hasta el capítulo 11. Y lo dice porque en el capítulo 12, el primer versículo, parte Moisés diciendo, estos son los estatutos y derechos que cuidaréis de poner por obra. Es decir, del capítulo 12 en adelante Moisés empieza claramente a indicarles cuáles son los estatutos y los derechos que ellos tenían que observar, de cuidar y de obedecer cuando estuvieran viviendo en la tierra prometida. Entonces, hasta esta parte, hasta el capítulo 11, Moisés ha sido claro en transmitir la palabra de Dios, lo que Dios quería para el pueblo, el consejo oportuno que Dios estaba entregando y lo que ellos debían poner atención y lo que deberían cuidar de no olvidar. Y podríamos resumirlo en el capítulo 10 porque en el fondo, ¿qué es lo que Dios realmente en estos capítulos, hasta el capítulo 11, qué es lo que Dios le está pidiendo al pueblo? ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo? Podríamos resumirlo en el capítulo 10, en el versículo 12, que son 4 cosas importantes. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes
en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 4 cosas importantes que el pueblo debía observar, 4 cosas que ellos no tenían que olvidar jamás. ¿Qué es lo que Dios quería del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que Dios quería de este pueblo que Él había escogido, que había sacado de la esclavitud egipcia? Quería, ¿cierto?, que le tema, ¿cierto?, que ande en sus caminos, que le ame, pero también que le sirva. Y como resultado de esto, la respuesta vendría de parte de Dios. Dios los bendeciría. Es decir, ellos podrían tener la bendición de parte de Dios. Ahora, habían cosas que tenían que observar. Tenían que ser obedientes a lo que Dios había establecido. Por lo tanto, era una situación de entender, no solo de practicar y de obedecer en ritos o cosas semejantes, sino que era algo que que iba más allá, algo más profundo, algo que tenía que ver con el corazón. Y es por eso que nosotros sabemos, por ejemplo, que el rito de la circuncisión, que era la señal del pacto, ¿cierto?, que Dios había establecido con Abraham, estoy hablando de Génesis capítulo 17, ¿cierto?, que Dios había establecido allí que ellos debían observar. Curiosamente, los israelitas durante su peregrinación en el desierto la olvidaron. Simplemente la olvidaron. Porque si nosotros vamos a Josué capítulo 5, nos vamos a encontrar que allí se tiene que circuncidar a todos los que no habían circuncidado porque durante su peregrinaje en el desierto se les había olvidado hacer esto. No lo habían hecho. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque fíjense ustedes que en este mismo capítulo, en el capítulo 10, luego de decirle, ¿cierto?, a Israel que le tema, que le ame, que le obedezca, que le sirva, le dice en el versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahí estaba el asunto de todo esto. Es decir, lo más importante para el Señor, lo más importante que el pueblo debía comprender era la circuncisión espiritual, por decirlo así. Es decir, el sometimiento de sus corazones a Dios. Porque cuando eso no existe, no hay disposición para amar a Dios, no hay disposición para obedecerle, no hay disposición para temerle, no hay disposición para servirle. Entonces el Señor quería que entendieran que no era un asunto solo de ritos, era un asunto del corazón. Ellos debían circuncidar el prepucio de su corazón. Ellos debían hacer realmente un pacto, un compromiso de corazón con el Señor. Debían aplicar esto a sus vidas. Era lo que Dios les estaba indicando. Justamente después pasamos al capítulo 11 y ahí Moisés aclara esta cuestión que realmente tiene que ver con el corazón, porque si realmente ellos amaban a Dios de corazón, ellos iban a poder obedecer la palabra. Ellos iban a poder obedecer a la palabra de Dios. Fíjense ustedes, hermanos, es el mismo llamado que el Señor Jesucristo hace allí en el Nuevo Testamento y lo hace hoy día a su pueblo, a la iglesia. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que ama a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Qué es lo que Dios estaba pidiendo al pueblo? Que le ame. Si no le amaba, difícilmente le iba a temer, difícilmente le iba a servir. Un creyente que no ama al Señor difícilmente le va a temer, difícilmente le va a servir, difícilmente va a guardar sus mandamientos, va a obedecerle. Entonces, sí, el pueblo de Israel debía temer a Dios. Ellos habían visto sus milagros. Y si bien esta generación que creció en el desierto, pero también en este peregrinaje, ellos en reiteradas ocasiones vieron cómo la mano de Dios estuvo con ellos. En algunas predicaciones anteriores, recuerden que también, y de hecho, en la predicación del domingo pasado, se
se hablaba acerca de cuidado con enorgullecernos, porque la tierra que el Señor estaba dando al pueblo de Israel no era porque ellos se la merecían, no era por su justicia, era porque Dios tenía misericordia, es por la gracia de Dios. De la misma manera nosotros hoy día, hermanos, esa Canaán celestial a la cual esperamos llegar un día no es porque la merecemos, es por la infinita gracia de Dios, es solo por su amor. Lo que somos hoy día es por la gracia de Dios, no es por lo que yo he hecho, no me lo merezco. ¿Qué me merezco? Pablo dice, ¿verdad? Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano. Y a pesar de que he hecho más cosas que todos ellos, refiriéndose a varios hermanos, no lo que yo he hecho, sino lo que el Señor ha hecho en mí. O sea, Pablo nunca dejó de reconocer que todo lo que él había podido lograr era por la pura gracia de Dios. Entonces, ¿cuál era el tema? Ellos habían visto cómo Dios, y Dios ahí en el capítulo 11 antes les advierte, yo voy a pelear por ustedes, no se preocupen porque los gigantes que ustedes tienen que enfrentar, las ciudades grandes que ustedes van a tener que destruir, que son encastilladas, ustedes no las van a destruir, yo las voy a destruir, dice el Señor. Ellos vieron estas cosas y ellos ahora estaban prontos también a ver cosas grandes. Y por lo tanto, ellos debían sentir un temor reverente por Dios. Ese Dios que los escogió para ser su pueblo escogido. Ellos debían sentir un temor reverente. No era cualquier Dios, no era cualquier hombre, era Dios mismo, era Dios poderoso. Por lo tanto, ellos lo primero que tenían que hacer era temer a Dios. Ahora, Dios no iba a bendecirlos si ellos rehusaban obedecerle, ¿cierto? Obedecer su palabra, eso está más que claro. Quizá posiblemente, y aquí estoy elugurando, estoy simplemente conjeturando, pero quizá muchos judíos pensaron que cuando entremos a la tierra prometida, ¿verdad? Esa tierra que fluye leche y miel, que es maravillosa por lo que se nos está diciendo y por lo que ya algunos espías habían visto, ¿cierto? Bueno, esa tierra, ¿verdad? Maravillosa, yo voy a poder vivir ahí, voy a poder hacer lo que quiera cuando esté en esa tierra. No era tan así. No era tan así. No era así en realidad. Y no es así. Y de hecho se lo advierte. Porque si ustedes leen allí en el capítulo 11, versículos 10 al 15, dice, luego allí en el versículo 10 les dice que la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu simiente y regabas con tu pie, ¿verdad? Como huerto de hortaliza. Ojo, que a la tierra que tú entras no es como la tierra donde tú vivías allá en Egipto. Se lo está advirtiendo, se lo está diciendo. En realidad, ellos regaban sus plantaciones con esa sucia agua del río Nilo, posiblemente en la parte más al sur, ¿cierto? Para irrigar sus sembrados, pero la Canaán, a la cual ellos entraban, dice que iba a recibir sus lluvias desde los cielos. O sea, un agua que iba a ser limpia, un agua que iba, ¿cierto? Ya no ibas a hacer algunas cosas como se hacían allá. La productividad de la tierra prometida ahora iba a depender de la lluvia del cielo. Miren qué interesante esto, y aquí uno puede sacar otro mensaje también para poder entender, hermanos. Han escuchado, ustedes hemos cantado muchas veces un himno que habla acerca de lluvias de bendición, lluvias de gracia. Hermanos, las bendiciones ¿de dónde vienen? Vienen del cielo. Ellos iban a recibir toda la bendición de parte de ¿quién? De Dios. Hasta incluso su tierra iba a ser bendecida, iba a llover. Por lo tanto, hermanos, vaya que es importante entender esto. Nosotros hoy día también dependemos de esas lluvias de bendición para que nuestra vida sea fructífera. Si queremos que nuestro andar cristiano, si queremos que nuestro servicio en la obra del Señor sea fructífero, dependemos de esas lluvias de bendiciones que vienen de lo alto. Pero sí, y solo sí, somos obedientes al Señor. Si Israel obedecía, Dios enviaría la lluvia. Y sabemos que en reiteradas ocasiones, deliberadamente el pueblo desobedeció. ¿Y tuvo escasez de agua? Sí, en reiteradas ocasiones.
Nosotros leemos más adelante en la historia de Israel que pasaron por momentos donde hubo escasez de agua. ¿Por qué? No porque Dios es un Dios antojadizo, no porque Dios es un Dios de repente que le da la gana simplemente. Dios se los había advertido. Antes que entraran a tierra, Dios les dijo, ustedes van a ser bendecidos, van a recibir lluvia del cielo, ¿verdad? Su tierra, yo me voy a preocupar de que esa tierra sea fructífera si es que ustedes obedecen. Entonces, cuando hubo escasez en la tierra, ¿verdad? En la Canaán, a la cual ellos llegaron, ¿verdad? Fue porque el pueblo deliberadamente estaba desobedeciendo a Dios. Hermanos, no podemos esperar lluvias de bendición en nuestra vida cuando nosotros deliberadamente empezamos a desobedecer a Dios. Y eso lo tenemos que tener claro. Ahora, el tiempo de tomar una decisión naturalmente había llegado. Y ahora recién entramos a los versículos 26 al 32, ¿verdad? De lo que vamos a ver. Esto era como una condensación, un resumen para entender estos versículos con los cuales nosotros ahora nos enfrentamos aquí y que leímos del versículo 26 al 32. Ellos debían escoger entre una bendición y una maldición. ¿Qué es lo que ustedes quieren? No sé a cuántos recuerdan cuando siendo niños muchas veces los papás nos ponían en la encrucijada, ¿qué quieres? Esto, otro, ¿verdad? Y uno con el deseo, ¿qué será lo mejor? ¿Cuántas veces nos han puesto frente a nosotros tener que tomar decisión? ¿Qué escojo? ¿Esto es mejor? ¿Esto va a ser mejor para mí? ¿Esto va a ser menos que esto otro? Y vaya que es complicado tomar una decisión así, cuando no se tiene claridad de los resultados. Pero aquí la situación es distinta. Aquí la situación es distinta porque Dios fue muy claro. Les presenta la posibilidad de ser bendecidos o de ser maldecidos y las consecuencias que tiene cada una de ellas. Como dicen los lolos, no había dónde perderse, ¿cierto? Porque Dios es claro siempre en su palabra. Dios no es a medias tintas o presenta las cosas así con poca claridad. Dios siempre es muy claro en su palabra y lo fue con el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, el principio básico, este principio básico nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Porque si obedecemos a la palabra de Dios de corazón, Él bendecirá nuestra vida y todo lo que hagamos. Ese es el principio básico que está manifestado aquí. Y eso, hermanos, jamás ha cambiado. Hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Si nosotros obedecemos, Dios va a bendecir nuestra vida y todo lo que hagamos. Si nosotros somos desobedientes al Señor, no nos quejemos después cuando estemos sufriendo, cuando estemos pasando por situaciones complejas. ¿Por qué? Porque Dios es muy claro. Dios bendice al que es obediente a su palabra. Si desobedecemos, naturalmente Él va a tener que hacer lo que corresponde y vamos a tener que sufrir también el castigo. Ahora, mucha gente hoy día, ustedes vayan a una librería y van, cualquier librería en el centro de la ciudad y se van a encontrar con muchos libros que hablan acerca del exitismo, acerca de cómo el hombre puede buscar hoy día. Ustedes se dan cuenta, todos nos damos cuenta en el medio donde nos desenvolvemos, nuestros vecinos, ¿verdad? En el entorno familiar, con los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, nos damos cuenta que hay mucha gente insatisfecha. Mucha gente que vive en la insatisfacción, mucha gente que vive angustiada, mucha gente que vive desesperada, que quiere tener certezas y busca, y usted va a una librería y se encuentra con un montón de libros que le ofrecen el éxito total. Libros que ofrecen cómo poder tener una vida feliz, cómo poder ser exitoso en los estudios, ser exitoso y feliz, ¿verdad? En el trabajo, aquí, en los negocios, en todas partes. Pero hermanos, la clave de la felicidad, la palabra de Dios la tiene. Y la clave de la felicidad, ¿saben cuál es? Es la obediencia. Simplemente es eso. La clave de la felicidad es la obediencia. En estricto rigor, si ustedes se fijan y si leemos y volviéramos a leer todo lo que hasta este momento Moisés le ha dicho al pueblo, lo que Moisés le dijo al pueblo es simplemente esto. Dios quiere que ustedes sean obedientes a su palabra. Así de simple. Y por eso es que les dice,
¿verdad? Yo pongo ante ustedes en el versículo 27 la obediencia. Si ustedes oyen, y el oír, y esta palabra va más allá que simplemente escuchar, es simplemente poner atención y obedecer, ¿verdad? Y que no se les olvide lo que van a escuchar respecto de lo que Dios está, y que del capítulo 12 en adelante Dios va a decirles. Si ustedes oyen y obedecen esto, ustedes van a ser bendecidos. Así de simple. La obediencia, podríamos dar muchas definiciones. A mí me gusta una definición que la hallo muy sencilla, que es el cumplimiento sumiso a los mandatos de quien tiene autoridad. La obediencia es el cumplimiento sumiso a los mandatos de quien tiene autoridad. Si desglosamos esto, es interesante entenderlo. Es el cumplimiento, el hacer, el realizar los mandatos de aquel que tiene autoridad. Fíjense que este ejemplo o esta definición la encontramos en Jesucristo mismo. Su palabra nos dice que Él fue obediente, dice, y hasta la muerte y muerte de cruz. Él dice, yo vine, y en otro pasaje ahí en los evangelios, yo vine a hacer, ¿qué cosa? Lo que a mí se me ocurría. Yo vine a hacer lo que yo quería, lo que yo pensé que era lo mejor, lo que yo propuse. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. El principio de obediencia está ahí. El cumplir con los mandatos de aquel que tiene autoridad. Ahora, pero cumplir, dice, de manera sumisa, es el cumplimiento sumiso. Y aquí encontramos el primer obstáculo a la obediencia. El cumplimiento sumiso. Es decir, indica que debemos ceder nuestra voluntad, en este caso, a Dios. Porque podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Y quizás en la iglesia también podemos estar cumpliendo, ¿verdad?, con lo que el Señor pide, pero lo hacemos de mala gana, pero lo hacemos con cualquier otra intención. El Señor está diciendo que la obediencia es el cumplimiento sumiso. Es decir, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Yo no vengo a hacer lo que yo quiero. Yo vengo a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por lo tanto, cuando sirvo al Señor, debo obedecer no como yo quiero, sino como el Señor lo ha establecido. Mi vida debe ser una vida no conforme a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Mis actitudes, mi pensamiento, mis reacciones deben ser conforme a la palabra del Señor, a lo que Él quiere para sus hijos. Y ahí encontramos el primer escollo, el primer problema, que muchas veces queremos hacer. O aquí somos de una manera en la iglesia y afuera somos de otra. Y hacemos lo que nosotros queremos o creemos. Y nos olvidamos que nuestra vida afuera la rige también el Señor. Toda nuestra vida, las 24 horas del día la rige el Señor. Y el primer obstáculo que encuentra aquel que no conoce a Cristo, porque debe reconocer que es pecador y no quiere. La obediencia, ¿verdad?, tiene que ver con la sumisión, con el someterse, ponerse debajo de. Y el ser humano hoy día, el hombre y la mujer, no quiere reconocer que hay un Dios, no quiere reconocer que es pecador, no quiere reconocer por ningún lado, ¿verdad?, que está equivocado, que está tomando decisiones equivocadas. Si tan solo pudieran comprender esto, podrían ser bendecidos con la vida eterna, con la salvación. ¿Se fijan que la obediencia es la clave de la felicidad? En todos los aspectos. ¿Verdad? Dijimos el cumplimiento sumiso, dice, de los mandatos. Un mandato, ¿verdad? En este caso para nosotros, aquí nos está hablando de las Escrituras, de la palabra de Dios. ¿Dónde están los mandatos de parte de Dios? En su palabra. El cumplimiento sumiso, ¿a quién? A su palabra. Por lo tanto, la obediencia tiene que ver con el cumplimiento sumiso o el someternos, ¿verdad?, a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Luego dice, ¿cierto?, el cumplimiento sumiso de la voluntad, el cumplimiento sumiso, ¿verdad?, de los mandatos de aquel que tiene autoridad. Y aquí no podemos decir otra cosa, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene toda la autoridad por sobre todas las cosas? Es Dios, no el hombre. Sin embargo, en nuestro mundo hoy día el hombre se coloca como la autoridad máxima para poder definir, decidir y tomar decisiones respecto a qué es bueno y qué es malo, cuando Dios ya lo estableció.
desde el principio de la fundación del mundo. Dios estableció, ¿verdad?, el principio básico y se lo dijo, de otra forma se lo dijo a Adán y Eva. Si ellos querían ser felices, simplemente tenían que obedecer lo que Dios había establecido. Si tan solo ellos hubieran sido obedientes, si tan solo ellos hubieran cumplido sumisamente el mandato de aquel que tenía la autoridad, de aquel que había creado el mundo, si tan solo hubieran cumplido eso, la historia de esta humanidad hubiera sido distinta. Pero no lo fue. Y esta historia, como dice un antiguo himno, esta historia vuelve a repetirse, ¿cierto? Y cada día en el mundo, esta historia se repite a cada minuto. Hombres y mujeres que deliberadamente no quieren cumplir sumisamente el mandato, ¿verdad?, de aquel que tiene la autoridad. Hombres y mujeres que no quieren reconocer a Dios, ¿verdad?, como la autoridad. Hombres que no quieren reconocer en Cristo al único y suficiente Salvador. Hombres que no quieren simplemente buscar a Dios. Pero también encontramos al interior de la iglesia de Cristo también a veces creyentes, ¿verdad?, deliberadamente dispuestos a no ser sumisos a la voluntad del Padre. ¿Cómo es eso? Pero a veces actuamos así. A veces actuamos así. Por lo tanto, para el cristiano, hermanos, la obediencia significa cumplir con todo lo que Dios ha ordenado, no con alguna parte. No con cierta parte o la que a mí me conviene o la que a mí me gusta, es con todo. Y en todo orden de cosas. Es nuestro deber hacerlo. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, está más que claro. Guardad mis mandamientos, obedezcan mis mandamientos. Si decimos amar al Señor, entonces, hermanos, demostrémoslo obedeciendo su palabra, no viviendo un cristianismo a nuestra forma, no viviendo un cristianismo bajo nuestros gustos. Debemos vivir un evangelio conforme a los propósitos y a la voluntad de Dios. Y cuando Dios dice no, es no. Hay, sin duda, hermanos, grandes bendiciones espirituales si nosotros somos obedientes al Señor, sin duda. La obediencia, naturalmente, ofrece al creyente una relación personal maravillosa y gloriosa con Dios, y es lo que nosotros debiéramos buscar. Ahora, lo opuesto también es verdad, ¿cierto? La desobediencia, aquí le dice al pueblo, ¿verdad? Aquí yo pongo no solo la bendición, pongo también la maldición. Y la desobediencia trae consigo maldición. Claro que sí. El gran asunto aquí sobre el cual Dios advirtió al pueblo, y lo vamos a ver más adelante, Dios, hay algo que siempre le estuvo advirtiendo al pueblo, un peligro al cual ellos se iban a enfrentar cuando entraran a la tierra prometida, y que era la idolatría. Esto fue algo constante que Dios por medio de Moisés, después por medio de Josué, advirtió al pueblo. Siempre iba a existir y siempre existía el peligro de que ellos se apartaran de Dios y que cayeran nuevamente bajo el control de la idolatría. Y por eso es que les dice acá, más adelante, en el versículo 30, ¿verdad? Respecto a donde se iba, perdón, en el versículo 28, la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo ordeno hoy. Si ustedes se apartan del camino que les estoy ordenando, que les estoy indicando, que les estoy mostrando, como resultado, ¿cuál es la maldición? Ustedes van a caer ¿en qué cosa? Como dice aquí, irán en pos de dioses ajenos que ni siquiera todavía ustedes conocen. Ellos ni imaginaban los tipos de dioses que se iban a encontrar. Los Baales, cuando hablamos de los Baales, en otras partes se habla de los Baales, eran era una colección grande de dioses que tenían los cananeos. Habían dioses para todos los gustos, pero dioses terribles. Recuerden que uno de ellos está el dios Moloch, que sacrificaba hijos, ¿verdad? Los hijos los sacrificaban. ¿Va a ser natural eso? Esos eran los tipos de divinidades con las cuales ellos se iban a encontrar y a los peligros que se iban a exponer si se olvidaban de obedecer a Dios. Por lo tanto, la idolatría
Fue algo sobre el cual Dios siempre estuvo advirtiendo al pueblo y a nosotros también hoy día, porque hermanos, todo aquello que interfiere, todo aquello que se interpone entre el ser humano y Dios, todo lo que aparta nuestra atención de la necesidad de mantener una relación prioritaria con Dios, es una forma moderna de idolatría. En otras palabras, todo aquello que pasa a ser más importante que Dios en nuestra vida es una forma moderna de idolatría. Y muchas veces también los cristianos podemos caer en esto. Cuando dejamos a Dios de lado un poco y empezamos a poner delante de Dios el trabajo, la familia u otras cosas más importantes que Dios. Naturalmente que la familia es importante, naturalmente que tener un trabajo y ser responsable en el trabajo es importante, pero cuando eso pasa a ser lo más prioritario en nuestra vida y no Dios, hermanos, es una forma moderna de idolatría. Y mencioné dos cosas, hay muchas cosas más. Los placeres, la vida relajada, no sé, hay tantas cosas que hoy día buscamos, hasta la comodidad puede pasar a ser un Dios. Podemos estar más preocupados de tener un templo lo más cómodo y si no es cómodo no me voy a sentir bien adorando al Señor. Pasa a ser más importante eso que desde el púlpito se predique la sana palabra, ¿verdad?, de Dios. Cuando otras cosas pasan a ser más importantes que Dios y su palabra, hermanos, son formas modernas de idolatría. Y por eso es que Dios se está advirtiendo. Y no esperemos que Dios pueda bendecirnos si eso pasa a ser más importante. Ahora, esto continúa siendo una forma de pecado contra Dios, ¿cierto? Y que naturalmente al alejarnos de Él nos separa de los principios básicos de una vida victoriosa, de una vida de bendición. Y esto también debemos decirlo para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y simplemente es porque Dios no es importante en sus vidas. Es porque hay otros ídolos en su vida, hay otras cosas que están siendo más importantes en su vida. Aquel que logra entender, ¿verdad?, y sumisamente someterse a la voluntad de Dios, puede tener bendición, puede tener la salvación. Cuando deja todos esos ídolos, y no estoy hablando de imágenes, estoy hablando de esta forma moderna de idolatría que hoy día vivimos. Cuando otras cosas en la vida pasan a ser más importantes. Hoy día filosofías de corrientes de pensamiento y tantas otras cosas que hoy día abruman al ser humano y que entran en la mente del hombre para que termina muchas veces considerando que eso es la máxima de su vida y dejan a Dios totalmente de lado. Son formas de idolatría. Son formas que le apartan de Dios y lo único que están haciendo simplemente ganándose la maldición. Ahora, hermanos, lo contrario a esto, vuelvo a insistir, es la obediencia a Dios. Es como encontrar la fuente de vida, el allegarse a Dios por medio del Señor Jesucristo. Por eso la invitación del profeta allí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando dice, buscad. A mí me encanta ese versículo, como decía Gabriel, ¿cierto? Cuando se predicaba en el aire libre, se repetía mucho este versículo, buscad a Jehová, ¿se acuerdan? Mientras pueda ser hallado. Este es el llamado que nosotros tenemos que seguir haciendo hoy día. Este es el llamado que tenemos que seguir insistiendo. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Aún es tiempo de buscar al Señor. No sigamos buscando cosas y digámosle a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de estudio, de trabajo, ¿verdad? Digámosles, busquen lo que realmente es importante, busquen al Señor. No sigan buscando la felicidad, el bienestar o la certeza de la vida en las cosas que simplemente no están. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Es lo que nosotros tenemos que hacer y decir, ¿verdad? Porque sin duda, buscar al Señor es descubrir, ¿verdad?, la verdadera forma de vivir la existencia en este mundo, la verdadera forma de recibir la vida eterna. Hermanos, como Pablo lo expresa allí en 2 Corintios 5:17, cuando encontramos al Señor, cuando el Señor pasa a ser el primero en nuestra vida, se transforma en que las cosas viejas simplemente pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Y es así como tenemos que vivir. Es así como el Hijo de Dios debe vivir y es así como aquel que pone, ¿verdad?, y es obediente a la voz de Dios, puede tener vida eterna y puede tener una vida victoriosa y plena en Cristo. Ahora, ¿qué le correspondía al pueblo de Israel? Ellos, si querían ser bendecidos, ¿cierto?,
Entonces iban a tener que caminar en los caminos del Señor, iban a tener bendición. ¿Sucedió? Sí, sucedió, por ejemplo, cuando en los tiempos del rey David, en los tiempos de Salomón. ¿El pueblo fue obediente a Dios? ¿Fueron bendecidos? Claro que sí. Ahora, ¿sucedió que ellos también fueron maldecidos? Claro que sí, casi con la mayoría de los reyes después de Salomón. ¿El pueblo se acuerdan? ¿Se acuerdan del periodo de los jueces? ¿Se acuerdan de reyes que fueron nefastos también y que llevaron al pueblo a una idolatría, a desobedecer deliberadamente a Dios? ¿Y tuvieron que sufrir lo que tuvieron que sufrir? Y el ejemplo más claro es el periodo de los jueces. Cuando Dios levantaba a un hombre, Dios tenía misericordia de ellos, ellos obedecían a la voz de Dios, Dios los liberaba de la opresión del enemigo y podían volver a tener una vida tranquila. Pero cuando desobedecían y se alejaban de Dios y ponían otras cosas antes que Dios, pues nuevamente volvían a sufrir la maldición de la opresión por parte de algunos pueblos. Y así vivieron, ¿verdad? 40 años obedeciendo a Dios, 40 años desobedeciendo a Dios. Y así, ¿verdad? Vivieron una vida mísera el pueblo de Israel. Hermanos, ¿así queremos también nosotros vivir una vida? ¿Así un cristiano debiera vivir una vida? El Señor nos llama a vivir una vida victoriosa. Pero muchas veces, a veces como cristianos estamos así. Un tiempo aquí arriba y de repente abajo. Y no porque, como decía un pastor, la vida es una rueda que a veces estamos arriba, estamos abajo. No, pruebas siempre vamos a tener, dificultades, pero aún en los problemas podemos tener una vida victoriosa, una vida de gozo. Pero si desobedecemos a Dios, hermanos, vamos a tener que definitivamente ser reprendidos por el Señor, vamos a tener que tener una vida mísera. Si no, realmente reconocemos y buscamos el perdón del Señor y buscamos obedecer al Señor. Bueno, ahora... Dios no es un Dios de, como dije yo al principio, de medias tintas. Dios es un Dios muy claro, ¿verdad? No era una cosa neutral, había que tomar una decisión al respecto. ¿Y qué iba a hacer? Y aquí hay un detalle. Dice, pondrás, en el versículo 29, pondrás, y será que cuando Jehová tu Dios te introdujere en la tierra a la cual vas para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Estos son dos montes que están en medio, está el valle de Siquem, también se les conoce como, o la palabra original da a entender de que es un monte partido por la mitad. Al monte Ebal se le llama el monte gemelo, son como dos montes gemelos que hay en Israel, y allí sucedía algo muy característico. Las lluvias, como llovía, ¿verdad?, del norte, los manantiales que habían en el monte Gerizim, y más las lluvias, hacían que toda la ladera del monte fuera verde, frondosa. Y esas aguas caían al valle de Siquem y ayudaban a que el valle fuera realmente un valle fértil. Pero el monte que está al frente, que es el monte Ebal, como las aguas venían del norte y caían hacia el norte, ¿verdad?, esta ladera simplemente estaba seca porque todas las aguas caían hacia el otro lado. Y ni siquiera podían ayudar a reverdecer el valle de Siquem, lo hacía el monte Gerizim. Y esto es una muestra, el Señor hasta de la geografía se valió para graficar todo esto, porque de alguna manera Gerizim representa, y para los judíos siempre ha representado la fertilidad, y el monte Ebal ha representado la sequedad o la maldición. ¿Ya? Fíjense ustedes que de alguna manera esto se cumple, y se cumplió, de hecho, en Josué capítulo 8. Cuando entran a la tierra prometida, se colocan, ¿verdad?, en el monte Gerizim y en el monte Ebal, y allí se colocó una parte del pueblo en Gerizim, ¿ya?, a escuchar las bendiciones de Dios. Y cada palabra que se expresaba allí, el pueblo tenía que responder amén, es decir, que así sea. Se leyeron todas las bendiciones de Dios. Israel iba a ser bendecido, ¿verdad? Si obedecía, amén, tenía que decir al pueblo. Y otra parte del pueblo tenía que escuchar las maldiciones que fueron colocados en el monte Ebal. Esto ustedes lo pueden leer después allí en Josué capítulo 8. Allí es donde se cumplió lo que Dios ordenó aquí por medio de Moisés en este capítulo que estamos viendo, que es el capítulo 11. Entonces, es el lugar, de alguna manera, donde gráficamente Dios puso ante el pueblo la vida y la bendición
que tendrían los israelitas si lo obedecían y la desazón, ¿verdad? Y la maldición que ellos tendrían si deliberadamente desobedecían a Dios. Por lo tanto, incluso un detalle, recuerden que por ahí muy cerca, a los pies de Gerizim, fue también donde el Señor le mostró a la mujer samaritana y se mostró como el Mesías. ¿Ah? Recordarán ustedes, porque Gerizim era un monte muy especial para los samaritanos, pero el Señor allí le mostró algo muy importante. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy día? Bueno, ¿qué camino debemos tomar? También como cristianos debemos hacerlo. ¿Queremos que nuestro trabajo en la obra del Señor sea fructífero? ¿Queremos que la vida como creyentes sea una vida, queremos ser bendecidos de parte del Señor? Y cuando hablo de bendición, no estoy hablando de las cosas materiales, nosotros eso ya lo entendemos. Hablamos de la bendición, tiene que ver con cosas espirituales. Lo material es añadidura, ¿cierto? Las bendiciones, ¿queremos ser bendecidos con el Señor? ¿Cuántas veces a lo mejor hoy día nos damos cuenta que en nuestra vida hay cosas que faltan? Señor, mira, aquí en esto trata conmigo, ¿verdad? Y queremos que el Señor nos bendiga y queremos que el Señor fructifique nuestro servicio en su obra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Está más que claro. Pero cuidado, hermanos, debemos cuidarnos de enmascarar un corazón pecaminoso con un velo de obediencia, porque esto también sucedió. Y si vamos al Nuevo Testamento, ¿qué nos encontramos allí? Nos encontramos a los fariseos, y ellos son la muestra más clara. Vivir una vida cristiana, hermanos, no consiste simplemente en cumplir reglas. No consiste simplemente en cumplir todo lo que me piden o todo con lo que yo me he comprometido a hacer en la iglesia. No es simplemente eso. Recuerden que los fariseos en la época de Jesús, ellos seguían la tradición, decían cumplir la ley, ¿cierto? Pero simplemente se convirtieron en santurrones, creyendo que merecían el cielo por lo que hacían, creían que merecían ser dignos, ¿verdad?, de recibir recompensa de parte de Dios. Sin embargo, la Biblia es muy clara en decirnos que sin Cristo, incluso nuestras mejores y más justas obras vienen a ser como trapos de inmundicia. Si no somos sumisos a los mandatos de aquel que tiene autoridad. Hoy, hermanos, quizá nosotros hoy día no estamos llamados a obedecer la ley de Moisés. El Señor dijo en Mateo 5:17, yo no vine a abrogar la ley, pero vine a cumplirla, ¿cierto? Y la ley de Cristo es una ley maravillosa porque es una ley que tiene que ver con algo que encontramos desde los 10 mandamientos, desde aquel momento en adelante. Mateo 22, 36 al 40, el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios ¿de qué? De todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Luego el versículo 38 dice, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, el obedecer a Dios significa, en primer lugar, amar a Dios. Si no amamos a Dios, no podremos obedecerle. Por eso es que algunos dicen, pero es que yo hago esto, yo hago todo esto, yo obedezco esto, yo hago esto en la iglesia. Hermano, no es hacer cosas en la iglesia, es amar a Dios en primer lugar. Y si yo amo a Dios, voy a someterme a su voluntad, a lo que Él me pide en su palabra, y voy a obedecer y voy a hacer las cosas con gusto, no porque las tengo que hacer, es porque amo a Dios. Y por lo tanto no va a ser gravoso para mí servir al Señor. No va a ser un peso tomar una responsabilidad. Aunque pueda ser muy difícil, aunque pueda estar asustado y pueda ver que a lo mejor no puede, que hasta no lo haga de la mejor manera. Pero si amo a Dios es porque realmente mi confianza está en Él y voy a depositar mi fe en el Señor, que Él me va a ayudar a cumplir su voluntad. Entonces, hermanos, qué importante es poder entender esto. Y por eso es que vuelvo al principio, allí en el capítulo 10, versículo 16, circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Lo que Dios estaba buscando del pueblo era una sumisión de corazón, era que su corazón fuera sumiso. Es triste ver cuando hay cristianos en el día de hoy que viven un evangelio, pero un evangelio simplemente con un corazón pecaminoso, pero con un manto de obediencia. No, hermanos, Dios quiere hoy día un pueblo sumiso de corazón.
que ame al Señor. Y busquemos que así sea en nuestra vida. Quizá, hermanos, no seremos perfectos en nuestra obediencia, pero nuestro deseo de someternos al Señor, y si amamos al Señor, Él se va a encargar de perfeccionar lo que tenga que perfeccionar en nuestra vida, para que realmente Él luego derrame lluvias de bendición en nuestras vidas. Si queremos ser bendecidos, en todo lo que hacemos en nuestro día a día, hermanos, tenemos que ser sumisos de corazón al Señor, obedientes a Él. ¿Qué camino deseas tomar? Tú tienes la respuesta. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, que ella realmente sea una bendición para nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias.